Bueno, buenas tardes a todos, en primer lugar. Gracias por la paciencia, todo este lío que estamos aquí soportando. Y quiero saludar, en primer lugar, a los oyentes que sé que tenemos aquí entre esta audiencia del Rincón del Naturópata, este programa que hacemos en Onda 3 Radio, que conoceréis a través de onda3.es. Yo soy quien lo conduce, junto a mi compañera Juana Mari Guirado, la actual presidenta del Consejo Naturopático en Murcia. Y estoy aquí para hablar de un buen amigo, de una persona que escribe muy bien, ha escrito ya 4 novelas, y algunos se preguntarán qué relación tiene o qué hace una presentación de una novela histórica, además como esta, con el mundo de la naturopatía. Vais a ver la relación. Os voy a hablar de Francisco José Motos, un autor nacido en Lorca, esa ciudad que sonará porque hace algunos años sufrió un devastador terremoto. Su vocación más temprana fue la de periodismo. Es diplomado universitario en gestión de empresas y posgrado universitario en dirección estratégica, MBA en economía. La escritura siempre ha formado parte de su vida y prueba de ello son los numerosos relatos breves, La palmera centenaria, El bar de las 10:30, Solo quiero hablar, La fauna desde mi ventana o tantos otros. Tras la publicación de su primera y exitosa novela, El perseguidor de sueños, se sumerge por completo en el mundo de la escritura. En esta etapa se publica La estación del destino, La traición de un sueño, El abismo en la frontera y numerosos trabajos de libros conjuntos. Asimismo, empieza a dirigir teatro. También el mundo de la música ha sido visitado por el prolífico autor. Muestra de esto son algunas canciones de cuya letra es creador. Ha sido guionista de series de televisión, ha impartido varios cursos de creación literaria, ha promovido algunos premios de literatura, es miembro del CAL, el Centro Andaluz de las Letras, es columnista de varios periódicos, entre otros El Sol de Lorca, La Actualidad, y es colaborador habitual en varios medios de comunicación, como la Televisión Autonómica de Murcia, la 7 Televisión, o la cadena SER, entre otros. Así que ahora después os explicaré qué pinto yo aquí, hablando de literatura, cuando lo mío es la radio, pero también tiene su motivo, su razón de ser. Os dejo con Francisco José Motos. Un aplauso, por favor, para Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia. Sé que lleváis aquí ya mucho rato. Intentaremos ser lo más breve posible. Siempre se dice esto, pero es verdad además. Y lo vamos a intentar hacer para que sea como un pequeño remanso dentro de todas las ponencias que estáis escuchando, que son muy interesantes, sin lugar a dudas. En primer lugar, dar las gracias a la presidenta de la asociación por su amabilidad, por invitarme, y sobre todo a Juana Mari Guirado, que es la que realmente me invitó a estar aquí, una buena amiga, una mujer muy luchadora y además me convenció rápidamente para venir hasta Málaga exclusivamente para hacer esto, y estoy encantado de estar aquí con vosotros, lo digo de verdad, de corazón. Bueno, Juan Carlos apuntaba un poco qué tiene que ver exactamente la escritura o la literatura o la escritura y literatura con el mundo de la naturopatía. Bueno, según mi modesto entender, bastante. ¿Y dónde encuentro yo la conexión? Luego, esta novela tiene bastante que ver con la naturopatía, pero digo en general. No dejaréis de saber, todos los que estáis aquí, que el intentar mejorar y curar determinadas dolencias a través de mezclas de determinadas técnicas o plantas o lo que sea, yo tampoco conozco mucho el tema, lo digo de verdad, no deja de tener algo de mezcolanza y de arte, porque no hay tampoco unas pautas preestablecidas siempre y estáis reinventándolo todo el tiempo. Es lo que hace cualquier artista, del género que sea, es decir, que hay un mundo muy estructurado, por ejemplo, el de la medicina clásica, donde tiene unas pautas, unos protocolos, no sé qué tal. Sin embargo, yo esto lo veo, y si no me corregís vosotros, que desde luego sabéis mucho más de esto, lo veo más como esta parte más artística en la que hay que sacar una parte de sí mismo para crear y solucionar problemas que no están tan estandarizados como es en general. Es decir, al no haber un protocolo que lo cubra todo, que decir yo A, B y C, pues ahí siempre entra la parte del factor humano, y ahí es donde yo quería referirme. Todo lo que toca al factor humano como hecho diferencial tiene que ver con la capacidad de generación artística o de creación, como queráis. Esto tiene las dos vertientes y ahí engancha mucho. Es decir, que cuanto más, esta es mi opinión, mi modesta opinión, más os sabráis
desde la asociación a las capacidades, pues eso, como de creación, de cualquier tipo de creación, más repercusión tendréis también. Y luego hay un punto mucho más práctico. Bueno, yo vengo del mundo de la economía, como antes ha dicho Juan Carlos, que es el de que una parte importante de los posibles clientes son gente que están muy próximos o por lo menos tienen un cierto criterio favorable al arte. Y esto es así, objetivamente. Quiero decir que los nichos de mercado que vosotros manejaréis, no quiero hablar mucho de esto, son los que son. Entonces, evidentemente, es más factible de alguien que tenga una capacidad de emocionarse con el arte, que esté más predispuesto a experimentar, entre comillas, siempre, nuevas técnicas para mejorar su salud o su capacidad vital, que alguien que se dedique exclusivamente a intentar subsistir en el día a día. Esto normalmente pasa con todos los tipos de productos que no son, a lo mejor, entre comillas, por otra vez, de primerísima necesidad, como el pan o el aceite, por así decirlo. Bien, esto es mi enfoque primario. Y luego el secundario, que es concretamente con esta novela que es El abismo en la frontera. ¿Por qué tiene que ver con la naturopatía? Porque algunos de los personajes, bueno, es una novela histórica, lo voy a hacer muy breve, como decía, situada en 1465, en plena frontera castellano-nazarita, es decir, unos 20 y tantos años antes de que se tomara finalmente la ciudad de Granada por la parte castellana. Hubo una mezcolanza enorme en una frontera absolutamente cruel en la que guerreaban dos civilizaciones enfrentadas. Bien, ¿qué dos partes de esa civilización realmente dominaba la medicina en la época? Al-Ándalus, la parte musulmana. Tenía un conocimiento muy grande, como todos sabéis, que lo habéis estudiado el tema y tal, y eran muy superiores a los castellanos, en este caso, por esto. Dominaron mucho tiempo la frontera por dos o tres cosas, básicamente, y una de ellas no dejaba de ser el conocimiento que tenían para sanar a sus propias tropas, lo que no tenían la parte castellana, es decir, un herido en la parte castellana casi siempre era un lastre sin capacidad de recuperación. En la parte del Al-Ándalus no era así, recuperaban bastante de las personas, es decir, que por eso tenían muy claro, me refiero a los soldados de la parte del Al-Ándalus musulmanes, que les interesaba más herir de gravedad a los enemigos que matarlos. Siempre lo tenían muy claro, es decir, sus propias cabezas que los dirigían, me refiero, los mandos decían, esto es preferible al otro, cosa que no pasaba de la parte castellana. Es decir, que quien ha dominado la capacidad de sanación ha dominado incluso las guerras. Sigue pasando ahora mismo, es así. No obstante, sabéis todos, y esto tiene que ver también con el tema, que los nazis en su momento tuvieron un ejército muy superior porque utilizaban sustancias que sus enemigos no utilizaban. Tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, es decir, hay quien le ha dado mucha importancia a este tema y quien no. Los rusos volvieron a utilizarlos también en la batalla de Leningrado, que por eso sus soldados, no se sabe qué sustancias le estaban dando, pero eran prácticamente, hasta que no estaban destrozados, seguían luchando. Bien, esto le ocurría al ejército de Abd al-Karim, que precisamente iban desde Málaga y desde Almería, concretamente el Alcazaba almeriense, hasta las zonas del Reino de Murcia y la actual también provincia de Alicante. Hacían incursiones muy largas, precisamente también para traerse víveres de la otra zona y determinados productos que no tenían aquí y que los utilizaban. Bien, el personaje principal de esta novela, Alonso Fajardo el Bravo, que fue uno de los héroes medievales, tenía también un amplio conocimiento de todo. Ellos le llamaban algo así en la Edad Media como el conocimiento de la sanación a través de sustancias. Le decían, bueno, tiene unos términos que yo no me acuerdo ahora mismo de castellano clásico, pero es cierto que ellos dominaban, sobre todo Alonso Fajardo Bravo era un auténtico erudito en la materia, tanto en esto como en la poesía, dicho sea de paso. Y a él le venía de su confluencia con el pueblo árabe, especialmente con las mujeres árabes, porque se le acusó de ser traidor a la causa castellana, porque dicen que confraternizaba con el enemigo. Bueno, yo suelo decir en plan más jocoso, que no era con el enemigo, con la enemiga era con la que confraternizaba, porque el hombre pues era
bueno, lo que se viene a decir ahora mismo un picha brava, es decir, que se llevaba muy bien tanto con las mujeres cristianas como con las musulmanas, no tenía ningún tipo de problema, y los conocimientos que fue adquiriendo a través precisamente de las mujeres musulmanas, que parece ser que en la época eran las que dominaban más esta materia que estamos comentando, él la iba incorporando a su forma de relacionarse con su gente. También es cierto, como broma, la diré también, que hay una anécdota muy curiosa de Alonso Fajardo el Bravo, parece que es apócrifa, pero bueno, tiene muchos visos de realidad, y con esto voy terminando, en 2 palabras que decir más después, que es lo siguiente, que dice una crónica de la época que decía el propio Alonso Fajardo el Bravo, porque estaba casado con la hija del alcaide del Castillo de Lorca, se casó con ella precisamente para heredar la alcaldía, lo que pasaba en la Edad Media es total, pero según las crónicas de la época, la señora no es que fuera fea, es que era difícil de ver, que se suele decir. Entonces, decía el propio Alonso Fajardo el Bravo que, añadido a esto, cuando él venía de una batalla que había estado a punto de perder la vida, pues desde las murallas del Castillo de Lorca olía a su mujer. Y dice él, para remarcar, si alguien tenía alguna duda, y no para bien. O sea que ahí había cosas. Entonces, claro, él cuando realmente estaba, yacía, según dicen las crónicas, con una mujer árabe, que entonces utilizaban perfúmenes, eran muy refinadas, al ándalus es una cultura muy refinada. Claro, encontraba la diferencia, y él en las propias crónicas les hacía algunos poemas a estas mujeres y era como si hubiera visto la luz directamente, era como algo de decir, bueno, es fascinante, no sé qué, y esto se lo echaban en cara sus detractores y enemigos. Formaba parte de una familia, la familia Fajardo, venida desde Galicia, de la Galicia más profunda, Faxardo, castellanizó el apellido, que eran especialmente, y esto tiene mucho que ver con las sustancias también, con las sustancias no buenas en este caso, eran, según mi modesto criterio, los Borgia españoles, directamente. Se mataron entre ellos unos a otros, eran absolutamente feroces, y también conocían cuáles eran los venenos más precisos, no sé qué, las dagas más eficaces, en fin, os lo digo sinceramente, Juego de Tronos a veces, a lo que nos ha pasado aquí en nuestra península ibérica, se queda a la altura del betún. Lo que pasa es que los americanos son muy buenos comercializando todos los Juegos de Tronos, y nos queremos en esto, pero aquí pasaron cosas que ni de coña se le ha ocurrido ni siquiera a los guionistas de Juegos de Tronos, como esto que estoy comentando, como que el primo de Alonso Fajardo el Bravo, Pedro Fajardo, reproduce básicamente eso que tenemos todos en el colectivo imaginario de lo que ocurre con Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní. Hace una cosa parecida para que los propios soldados del rey en este caso Enrique IV, puedan localizar a su primo y lo liquiden. Él va y lo abraza. Y esta es la señal que le da a los propios soldados para que se lo carguen, no solo a su primo, sino a su tío, padre de su primo en este caso. Es decir, eran unos auténticos perlas. Y otra anécdota más que os cuento que os va a hacer gracia: el suegro de Alonso Fajardo el Bravo, padre de su mujer, esta señora que hemos dicho que tendría inteligencia, pero no tuvo la fortuna que le parece ser, según las crónicas de época, le llamaban el arremangado. Y os dejo un poco flotando ahí el mote del arremangado, a ver por qué eso puede ser. Bueno, pues veréis, es muy curioso. Este señor, cuando llegó al castillo de Siquena y otros castillos, pero el castillo de Siquena es el castillo principal donde está basada la novela, cuando hizo enemigos musulmanes, en la propia entrada del castillo les dijo a sus soldados: por favor, pónganme 5, ni 4 ni 6, 5 musulmanes, soldados, me los ponen de rodillas, mirando desde la parte interior al exterior, que vean la belleza del entorno que los rodea. Claro, nadie sabía muy bien: señor, ¿y por qué quiere usted que tal? Háganlo. Y este señor no se le ocurrió otra cosa que coger, y con los espadones estos que había entonces, que yo creo creo que no los podríamos sujetar casi ninguno, alguno de vosotros sí, probablemente, pero bueno, yo no creo. Se remangó los manteletes esos que llevaban hasta arriba, hasta la parte del hombro, y con un solo tajo segó las 5 cabezas. Y dicen las crónicas de la época que él le apuntó, mientras recogían las cabezas en un cesto,
le apuntó a la gente que estaba ahí, señor, ¿y por qué ha hecho usted esto? De remangarse, no cortarle la cabeza. Y dijo, es que cuando voy a casa, si voy manchado de sangre, mi mujer me echa a los perros. Y dijo, y no me puedo manchar. A partir de ahí empezaron a decirle que era el arremangado, ¿eh? O sea, que fijaros con qué personas estamos tratando. Sin embargo, en el conocimiento que a vosotros os ocupa más, sí que es verdad que la Edad Media es una época de florecimiento de toda la naturopatía y de la medicina, entre comillas, alternativa, si queréis. Tendrá otro nombre probablemente, me perdonáis si no lo conozco exactamente, porque, como detalle, os diré que dentro de la novela hay un pueblo que son los romíveros, que es una mezcolanza entre los íberos que quedaron y los romanos que se mezclaron durante la época, quedaron un poco sepultados en determinadas zonas, y estos sí que eran muy conocedores de las plantas. Tanto es así que utilizaban un polvo, hasta la época no se sabe muy bien, vosotros probablemente sabréis qué planta utilizaban, yo no lo he llegado a descubrirlo, que las lanzaban hacia los enemigos y los paralizaban. Me refiero tanto a musulmanes como a cristianos, porque batallaban contra los dos. Entonces, tenían una ventaja muy importante con esta sustancia, y creo, bueno, por lo menos yo lo que he averiguado, nadie ha llegado un poco a descubrir de qué se componía. Parece que alguien dice que raíces de mandrágora más no sé qué, pero realmente yo no tendría una conclusión. Probablemente habrá alguna planta, no lo sé, que tenga, o mezclada con otro, tenga este efecto de paralizador muscular. Estoy convencido de que es así, básicamente. Bueno, y otra cosa que tiene mucho que ver con y con esto sí que efectivamente voy terminando, con digamos, la utilización de sustancias para mejorar la propia capacidad de los individuos. Hay en la zona, digamos, que hace un triángulo que se llamaba en la Edad Media el Triángulo del Infierno, que básicamente está situado en la comarca de los Vélez, en este caso en Almería, en la parte de Almería, que toca Vélez Blanco, Vélez Rubio, y también una parte metida ya en lo que es el término municipal de Lorca, con el castillo de Siquena, donde era el peor sitio del mundo, en el peor lugar del mundo en 1460. Bueno, ahí le llamaban el Triángulo del Infierno. Bueno, pues aquí se han encontrado unos esqueletos, le llaman los gigantes, los esqueletos están los gigantes de Tonosa. Hay solo 4 o 5 piezas que miden, bueno, pues lo han estudiado a través de la altura del fémur y demás, que han llegado a la conclusión que miden alrededor de 2 metros. Es una especie de cajada ahí de gente que no sabe muy bien cómo estuvo, y una de las cosas que se estudió como posibilidad era el tipo de alimentación que tenían para que durante cientos de años ese pueblo fuera alcanzando, digamos, una altura diferente. Es decir, que hay muchas, entre leyendas y cosas ciertas, que hacen que la frontera castellano-nazarita en 1460 fuera un hervidero de conocimiento con respecto a muchas cosas, ¿no? Pero con respecto a la medicina natural también en toda aquella época. Es verdad, si os soy sincero, que forzamos también un poco el tema de la novela para que tenga más que ver con lo que nos trae aquí, pero que la novela también va de eso, de 2 civilizaciones que se enfrentan, que finalmente no gana la que, digamos, ni tiene razón ni mayor conocimiento, sino la que enhebra un relato fáctico más convincente, y de esto sabemos mucho ahora con una parte de nuestro territorio en España y tal, cómo convencen a millones de personas diciendo unas cosas que al final no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, pasaba lo mismo en la Edad Media, absolutamente igual. Lo único que en lugar de verlo por la televisión tenían poetas y bardos que iban cantándolo de plaza en plaza. Bueno, y dicho esto, para terminar, le doy paso a Juan Carlos. Además tenemos un book trailer y un cómic. Deciros que os agradezco mucho que me dediquéis un ratito de vuestro tiempo. Luego seguiréis hablando de plantas y cosas de esas súper interesantes. Deciros que yo por primera vez, no sé si por venir esto es una confesión lo que voy a hacer, por venir al Congreso o no, pero por primera vez el otro día estuve en un herbolario. Y como me había subido un poquito la tensión, muy poco, fui y pedí una planta, que creo que mezcla, a ver si lo digo bien, espino blanco, vid roja, y se llama, y otra cosa, se llama espino no sé qué, plus. Bueno, una del laboratorio no me acuerdo, pero mezclaba espino blanco, vid, y ¿qué más? Y otra cosa no me acuerdo. Me dijeron que también con ajo, pero el de la herboristería me dijo, no, que es que el ajo se repite. No sé si es que no tenía el producto, que puede ser muy bien, porque me dijo, después es que no lo tengo. Digo, hombre, dímelo primero. Sí. ¿Perdón? Ah, ves tú.
Pues yo creo que no tenía el producto y me dijo, llévate este. Antonio, de ajo sabe Antonio más que nadie. Ah, no, perfecto, porque a mí me lo recomendaron con ajo y yo lo pedí con ajo y esto me dijo, no, que luego se repite, que no sé qué tal. Bueno, pues he de decirlo que lo compré y me lo tomé y no sé si fue su gestión, también he de decirlo o no, pero la tengo perfecta, 12-8, estupendo. Eso y me recomendaron también que tomara, eso no sé si es bueno, ya lo pregunto a vosotros, aprovechando que estamos aquí, medio limón escurrido todas las mañanas antes de ayunar. Eso es bueno también, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues ya está. Entonces, digamos que estoy empezando a iniciarme en ese camino y parece que lo que tengo ahora mismo va bien. Bueno, dicho esto, lo que decía, os agradezco enormemente vuestra atención. Habéis sido un público de verdad excelente. Hay libros a disposición por si alguno queréis comprarlo, por supuesto, con mucho gusto lo firmaré. Haremos un 10% de descuento por ser, ¿verdad, Juan Carlos? Y bueno, y deciros que es una buena idea, de verdad, agradecerle nuevamente a Juana Mari su amabilidad y su generosidad. Deciros de verdad que abriros al tema, no porque haya venido yo, que es lo de menos, al tema cultural relacionando con esto, dará impacto también publicitario. Es una excelente idea, según mi modesta opinión, ¿vale? Porque abre la organización a otro tipo y da promoción y no se circunscribe a un serie de gente nada más. Es decir, que cuanto más sabráis, esto siempre es así, es bueno, lo inclusivo es bueno. Y esto yo creo que es una primera experiencia, lo decía Juana Mari también, y creo que la presidenta está tomando nota, pero creo que es una vía que podéis crecer, sinceramente, lo digo, independientemente de que yo vaya a venir más o no. O sea que creo que es una buena cosa. Bueno, y dicho esto, muchísimas gracias a todos, un placer y un fuerte aplauso para vosotros, que habéis sido un público decente. Muchas gracias. Yo estoy aquí, además de para presentar a Paco, otra de las cosas que hago, además de hablar delante de los micrófonos, es dibujar. Entonces, no es la primera vez que Paco me pide que para una de sus novelas pues aporte un cómic, unos dibujos. En esta lo he hecho dando un toque distinto a otras novelas anteriores, pero utilizando algo común, y es el personaje, que espero que os suene un poquito, el personaje protagonista. Cuando todos leemos una novela, un libro, no sé a vosotros, a mí me pasa, me voy imaginando al personaje en función de o bien gente que conocemos, yo lo extrapolo todo al cine, o bien poniendo caras de actores, actrices que nos gustan. Mónica Bellucci es una de las protagonistas, que yo me imagino, pues ya sabes, es obvio, o Maribel Verdú. El protagonista masculino, Alonso Fajardo del Bravo, es un actor ya reputado en nuestro país, que tengo la fortuna de ser además de vecino mío, porque es de la misma población y somos amigos hace muchos años. Ginés García Millán, supongo que os suena, que lo conocéis, es a quien yo he convertido en el protagonista de este cómic y por lo tanto de la novela. Pero antes, como bien decía Paco, si el ordenador responde, hay aquí un book trailer. Vale, perfecto.
Pues una de las protagonistas femeninas es Yamileth, una mujer árabe con la que Alonso Fajardo el Bravo pues trataba de aprender árabe. Y yo le puse la imagen de Mónica Bellucci por razones obvias. Por cierto, de vez en cuando lo dice aquí mi compañero, el autor de la novela, la importancia del señor Alonso Fajardo el Bravo, para muchos un desconocido, todos conocemos de aquella época más al Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar, es mucho más importante, su importancia es capital dentro de lo que ocurrió en aquella época tan convulsa. Lo que pasa es que el Cid pues, tenía, como suele decir Paco, un buen gabinete de prensa, a base de bardos, poetas, que contaban el mío Cid y demás. De otra manera le hubiera ido a Alonso Fajardo Bravo si otros hubieran hecho esos poemas. Él, por cierto, era poeta también, era de los guerreros cultos que se conocían en la época. Y vamos ahora y ya terminamos, con ese cómic que me permití hacer. Y bueno, pues a ver si conocéis a ese personaje al que yo me refería. ¡Yehna! Nos encontraremos, perro infiel, dijo gritando, mientras corría como alma que lleva el diablo para escapar de una muerte casi segura. Le llamó la atención aquella palabra. Y la preguntó en uno de sus viajes hasta la frontera. Cuando lo enviaban para acompañar a algún mandatario que quería ver por sus propios ojos dónde se habían establecido las líneas enemigas. Eso sí, siempre se quedaban a una distancia más que prudencial. Y enviaba soldados como él a que se acercaran más y preguntaran a los lugareños qué pasaba allí y qué habían visto. Fue en una de esas incursiones cuando tuvo la oportunidad de preguntar a una persona que hablaba bien tanto árabe como castellano. ¿Me puedes decir qué significa la palabra Yehna? El tipo se puso blanco al oír mencionar esa palabra. Infierno significa infierno y dice que ese era el nombre y castillo que tenemos frente a nosotros. Dice Ena, te dice en árabe Gigena, que significa mismo que Gigena. Por aquí hay quien les llama Castillo del Infierno. Ese es el nombre muy conocido entre los moradores árabes. Se le decir entre ellos muy bajito para que no escuche, señores. Está muy castigado porque dice que demoraliza a tropa. Espero que hayáis reconocido a Ginés García Millán, le hayáis puesto ya cara. Yo antes de terminar, bueno, el árabe canta estupendamente, no lo habéis oído, pero es un cantante, Moy Gomar se llama y lo hace de maravilla. Yo antes de terminar, solo una recomendación. Estoy seguro de que de esta novela se hará una película, de hecho ya hay conversaciones, y siempre se suele decir que cuando veis una película, la novela estaba mejor. Al llevarla al cine, una película siempre pierde mucho. 50 sombras de Grey lo perdió todo. Pero yo lo que os recomiendo es que compréis la novela,
antes de que se haga la película. Luego la película pierde. Y así podéis decir, yo tengo la novela, que es mucho mejor, ¿vale? Así que no os digo más. Os dejo de nuevo con Paco. Gracias por todo. Bueno, fuerte aplauso para Juan Carlos, por favor. Se me ha currado mucho. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Juan Carlos, ahora me acuerdo por qué me gusta que me acompañes tanto a las presentaciones. Por eso que tú dices, compren el libro, ¿verdad? Es que si lo digo yo queda más forzado. Entonces digo, dilo tú, que a mí me da risa, como dice el otro, ¿no? Bueno, únicamente que voy a decir dos palabras, pero porque me he acordado cuando estabas diciendo el amor que siente Alonso Fajardo de Bravo por Yamilet, y yo que antes que he dicho que además ese amor era extrapolable a casi todo lo que llevara faldas a lo largo de la frontera, os voy a contar una anécdota que nos pasó hace 2 semanas apenas, con respecto a esto que digo. No te lo había comentado, Juan Carlos, ni a Juana Mari tampoco. Con respecto hicimos una presentación en Roquetas de Mar, ¿vale? Y termina la presentación, yo dije esto de que, bueno, el hombre era rijoso, que tal, esto que de picha brava y tal. Y al terminar la presentación, después de los libros y tal, le firma eso, se queda un señor, un hombre de unos 40 y tantos años, y me dice, mire, ¿puedo hablar? Digo, sí, por favor, tal. Y me dice, no, me he quedado hasta el final por lo siguiente. Es que yo soy descendiente de Alonso Fajardo el Bravo. Me dice, además, en mi pueblo casi todos son descendientes de Alonso Fajardo de Bravo. Y yo ya me quedé. Dice, yo soy representante del pueblo gitano. Y este hombre intimó con todo lo que había por la zona. Entonces dice que la mayoría de la gente que él conocía, de toda su familia, eran Fajardo de apellido. Y entonces el hombre dijo, yo como representante del pueblo gitano reivindico la figura de los Fajardos. Y me quedó un poco a cuadros porque intentaba convencerme de que no había dicho nada que no fuera verdad. Pero me llamó mucho la atención cuando dijo, todo mi pueblo son descendientes de ese hombre que ha dicho usted y tal y cual. De alguna manera, sí, es posible. Pero además que se quedó hasta el final porque le interesaba mucho trasladarme a mí que probablemente el resto yo no sé lo que hubiera interesado tal, pero probablemente el resto de la presentación no habría interesado tal, pero eso se le quedó muy grabado. Dijo, cuando vaya a otro sitio avíseme porque yo quiero volver a oír eso de que Alonso Fajardo Bravo era un héroe. Porque luego yo voy a mi pueblo y a todos mis parientes les digo, somos descendientes de un héroe medieval. Y me he acordado de eso. Es verdad que, según este hombre, repobló más de la mitad de la zona de frontera. En fin, es una pequeña anécdota que decir por tener un tema simpático. Bueno, y ya sí, despedirnos. Muchas gracias a la señora presidenta por invitarnos. Muchas gracias, Juana Mari y Dado, por tu invitación. Y muchas gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón, porque, bueno, habéis estado muy atentos y no habéis bostezado ninguno en ningún momento, que no hemos fijado, y los móviles tampoco los he visto mucho pulular. Por lo tanto, bueno, por lo menos habéis sido muy educados o os ha gustado un poco por lo menos, o las dos cosas, Bueno, muchísimas gracias y para cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, muy amable.